Vamos a continuar entonces haciendo nuestro dictamen técnico, ¿sí? Habíamos comentado el tema de las eximentes de responsabilidad y allí ustedes tienen que tener cuidado porque si estamos frente a un factor subjetivo de atribución, el dolo o la culpa, en esos casos la ley permite a la persona que está involucrada en ese hecho, que es imputada, digamos, de ese hecho, probar su no culpa, es decir, probar que obró con todas las diligencias adecuadas a esa circunstancia, la circunstancia de tiempo, persona y lugar. Probar su no culpa y además, por supuesto, podrá probar el eximente general, digamos, previsto en 1113, que son culpa de la víctima, culpa de un tercero por el que no debe responder y caso fortuito fuerza mayor. Pero si estamos frente a un factor objetivo de atribución, riesgo, garantía, seguridad, equidad, etcétera, a la ley ya no le interesa, ya, ¿qué nos dice? No interesa que el sujeto pruebe su no culpa. No podrá eximirse de responsabilidad probando su no culpa, sino que le corresponde responsabilidad por otro fundamento legislativo, que es alguno de los factores previstos en la norma, ¿no es cierto? Así, por ejemplo, en el caso que analizamos, suponiendo que el señor Ríos no era el titular registral, nosotros también podremos incorrer la demanda o el reclamo contra el titular registral y esta persona no podrá decir yo no tuve la culpa, yo no manejaba, no cometí ninguna imprudencia, porque él va a responder por otro factor, por otro fundamento que estableció el legislador, que es el riesgo de esa cosa, ser titular de una cosa riesgosa. Y entonces, ¿qué dice? Si usted es titular de una cosa riesgosa y se beneficia con ella, deberá responder por los daños que la misma ocasiona. Entonces, las eximentes de responsabilidad respecto de los factores objetivos son exclusivamente esas tres: caso fortuito, culpa de la víctima o culpa de un tercero por el que no debe responder. Entonces acá, una vez que hacemos el análisis de los responsables, del nexo causal, valoramos también si existe alguna interrupción de ese nexo causal. Eso no quiere decir que no debamos mencionar y adecuar todo el hecho sin adelantar criterio, digamos, no podemos decir, pero en este caso opera no, consideramos que opera o es probable invocar un eximente de responsabilidad por tal y tal motivo. Todo será luego materia de prueba, tanto todo lo que dijimos antes, el nexo causal, como los eximentes. Continuamos con nuestro dictamen. Daños. Dentro de este rubro daños, y este, digamos, es uno de los elementos o de los presupuestos de la responsabilidad, quizás uno de los más importantes, porque si no hay daño, no se genera esta obligación de resarcir. Sí o sí surge nuestro reclamo, nuestro planteo, todo, porque hay un daño injustamente sufrido. Ustedes recuerden la mirada que hoy tiene la antijuridicidad de nuestro derecho, ya no se valora tanto el victimario, el daño injustamente causado, sino el daño injustamente sufrido. Hay daño, entonces genera la obligación de buscar a quién hacer el reclamo de ese resarcimiento. Entonces, cuando vemos daño, tenemos que analizar todos los rubros posibles en nuestro reclamo. Si estamos frente a daño patrimonial, ¿qué rubros reclamaría? ¿Cuáles son los elementos del daño patrimonial? Daño emergente, ¿en qué consiste? ¿Cuáles son los gastos efectivamente efectuados? ¿A qué tratamiento se tuvo que someter la víctima? ¿Cómo se hizo para reparar la cosa? Si hay lucro cesante, si hay ganancias o pérdidas dejadas de aprovechar en función de ese hecho, si hay pérdida de chance, una oportunidad verosímil de obtener una ganancia. Y luego vemos el daño moral, que siempre es materia de reclamo en estos casos, en la mayoría de los casos. Recuerden ustedes que el daño moral lo puede reclamar exclusivamente el damnificado directo y solamente en el caso de fallecimiento de este pueden hacerlo los herederos forzosos. Luego tenemos el punto que dice doctrina y jurisprudencia. ¿Y qué es este punto? Que también a veces les genera algunas complicaciones. Cuando nosotros estudiamos un caso como este que estamos analizando, obviamente que tenemos que recurrir a todas las fuentes de información que tenemos, a todas las fuentes que nos permitan fundar nuestra pretensión, avalar nuestros criterios, despejar nuestras dudas,
ver los avances que hay en materia de interpretación. Entonces es muy importante el análisis de los conceptos doctrinarios que hay sobre el tema, porque es importante estar informados, ver qué se opina, cuál es la opinión mayoritaria, cuál es la minoritaria, cómo ha ido cambiando a lo mejor en el tiempo, y luego analizar también, o digamos informe concomitante, analizar también la jurisprudencia, que son analizar concretamente cuáles son los fallos o la opinión vertida digamos, judicialmente, la doctrina jurisprudencial o doctrina judicial volcada en la resolución de los casos concretos, ¿sí? Entonces, es sumamente importante esto porque es lo que nos va a permitir a nosotros fundar nuestra pretensión. Y en el dictamen técnico consiste en hacer una cita de doctrina y jurisprudencia, pero no de volcar un párrafo, digamos, volcar un fallo completo, un argumento doctrinario completo, sino buscar los párrafos medulares, los párrafos que consideremos pertinentes para el fundamento que nosotros estamos necesitando, ¿sí? Si evaluamos, por ejemplo, factor objetivo, riesgo, bueno, fundar con algún párrafo que consideremos pertinente, porque es similar al caso planteado, cómo se valora y cómo se aplica ese factor objetivo en un caso concreto. Yo les voy a pedir ahora que me acompañen un poquito, vamos a tratar de ver una página jurídica a modo de ejemplo de cómo podemos encontrar estas citas doctrinarias o jurisprudenciales para nuestros casos, ¿sí? Bien. En este caso vamos a ver LexisNexis, que es una colección jurídica que tiene soporte papel y soporte en la red también, digamos, en Internet, y contiene una amplia base de datos que nos va a permitir hacer una búsqueda tanto de doctrinas, legislación como de jurisprudencia, que obviamente existen otras bases de datos también muy importantes, como es la ley, como es doctrina judicial, como es diario jurídico, en fin, hay muchísimas, ¿sí? Fíjense que acá nosotros tenemos para seleccionar cuál es la base de datos que nosotros queremos ver, ¿sí? Si es sumarios oficiales, sumarios nacionales, textos completos, sumarios LexisNexis. Vamos a dejar esos dos ítems marcados, ¿sí? Y pongamos acá, por ejemplo, accidente de tránsito, ¿sí? Ustedes recuerden que la búsqueda siempre, cuídense de los errores de ortografía, porque a veces esto no, digamos, si ustedes se olvidan de poner un acento o algo, eso va a impedir la búsqueda. Como esta es una frase exacta y no queremos, porque si nosotros no ponemos frase exacta, nos va a buscar las tres voces, accidente, de y tránsito. Nos va a dar tantos casos, esté citado la de, por ejemplo, entonces va a ser una búsqueda enorme. Ponemos entonces frase exacta, ¿sí? Podemos poner como otra consigna más, por ejemplo, qué temas queremos, ¿sí? Culpa, a ver si nos permite. Ah, bueno, se nos fue. Bueno, ahí vamos a ver. Se nos fue. Vamos a volver un poquito. Accidente de tránsito. Si nosotros ponemos una búsqueda, por ejemplo, también podemos ver acá la producida en los últimos 15 días para ajustar un poquito la búsqueda si estamos buscando algo muy novedoso. A ver, veamos si nos sale algo. Pusimos una voz muy acotada. No se encontraron coincidencias. Vamos a hacer con un poquito más amplia la búsqueda. A ver. Esto es un poco difícil hacerlo porque hay muy poquito tiempo. Pero yo lo que les quiero comentar sobre todo es que hoy en día la Internet y la posibilidad de hacer búsqueda por vía informática nos ayuda mucho a resolver estas cuestiones sin perjuicio del valor que siempre tiene la búsqueda en soporte papel. La búsqueda en soporte papel implica ir a una biblioteca, consultar las revistas y los tomos que existen de jurisprudencia. Yo en la clase anterior ya más o menos les expliqué cómo hacer una búsqueda o cómo hacer, digamos, cómo pedir en la biblioteca un tomo y cómo podemos hacer ese análisis de jurisprudencia que es sumamente importante. Acá, por ejemplo, nos ha dado nos da 46 coincidencias de las voces que nosotros pedimos, ¿sí?
Entonces, en función de eso, podemos ir analizando. Pero como no tenemos ninguna referencia, vamos a hacer lo siguiente. Le vamos a poner acá que nos dé algo de contexto de esa información y podemos actualizar para que tengamos una breve noción del tema que trata cada fallo, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, en este caso el jugador resolvió el accidente de tránsito donde fue condenado. Bueno, nos explica un poquito más de cada tránsito. Fíjense sufridos con motivo de un accidente de tránsito provocado por exclusiva culpa de, pareciera que es más o menos el tema que a nosotros nos interesa. A ver, vamos a ver si podemos ver algo de eso. Accidente de tránsito provocado por exclusiva culpa de la municipalidad prolonga indefinidamente el cumplimiento de obligaciones que emanan de un derecho adquirido y violan el debido proceso. Entonces, en la medida que nosotros podamos brindar un poco más de datos, ¿no?, en nuestra búsqueda, nos permitirá precisar la información. Daño y perjuicio del transporte, ¿sí? Cuando ustedes buscan un fallo, supongamos, a ver si encontramos alguno más. Supongamos, vamos a elegir fíjense lo que les quiero comentar. Siempre comienzan los fallos o estos sumarios con un título, que es la voz principal, en este caso daños y perjuicios, que es una voz amplia, y luego son los llamados subtítulos, que contienen todos aquellos temas que guardan relación con el tema principal y también son motivo de análisis en el caso planteado. Cuando ustedes buscan jurisprudencia, estos títulos y subtítulos nos permiten tener una idea más acertada del caso que estamos analizando y para ver si nos resulta útil o no. Acá tenemos otro. Acá la manera en que ustedes tienen que citar, recuerden que eso ya lo comentamos, incluso ustedes tienen muchas directivas en el CD de la materia, donde una correcta cita implica consignar claramente cuál es la fuente de la información. Si nosotros hemos consultado, por ejemplo, en este caso LexisNexis en Internet, tenemos que poner cuál es la página jurídica en donde hemos consultado. Si hemos hecho una consulta en soporte papel, cuál es la colección, cuál es el tomo, el año, la página. Si la cita es doctrinaria, poner clarito quién es el autor, cuál es el libro, el tomo, la editorial, el año. Esto hace a la ética, a la ética profesional, porque esto permite que esa información sea consultada por todas aquellas personas que tengan interés en hacerlo. Implica también un respeto a la propiedad intelectual, es decir, todo trabajo de investigación, escritos judiciales, dictámenes, monografías, trabajos de tesis, etcétera, deben tener toda la información de la consulta bibliográfica efectuada. Entonces recuerden eso, no me pongan en los parciales el fallo completo porque no es eso lo que estamos buscando, sino que ustedes realicen un análisis crítico y saber hacer.